Bendito Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por permitirnos llegar ante tu presencia, darte las gracias por todo lo bueno que tú eres y por permitirnos el estar conectados en esta hora, Señor, con el propósito de aprender más de tu palabra. Bendice a cada uno de aquellos que participamos, Dios, en esta reunión y usa a nuestro hermano Roberto para que sea de bendición también para nosotros, Dios, en nuestras vidas, tu palabra. Que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, Dios, y que bendigas a cada uno de aquellos que estamos acá en esta noche y por aquellos que se añaden más tarde, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues hoy estamos con el capítulo 3 de Primera de Corintios. Como les comentaba la semana pasada, a lo mejor esta carta es la segunda de Corintios, porque más adelante vamos a ver que hay una alusión a una primera carta que había enviado Pablo a la ciudad de Corinto, donde él había plantado esta iglesia. Él fue quien llegó a Corinto, ¿verdad? En su segundo viaje misionero, aquella gran ciudad de un puerto pues muy fluyente, de mucho negocio, de mucho, de todo tipo de quehaceres, políticos, comerciales, religiosos, eh, de ciencia, de oratoria, de atletismo. Como le dijimos, es un istmo. Un istmo es un, es un pedazo, por decirlo así, un pedazo de tierra que une dos partes del mar. Por un lado está el mar Egeo, por el otro lado estaba el mar Adriático o Iligéneo, que le llaman también. Era un istmo, ese pedazo de, de tierra es de solo 6 kilómetros. Entonces lo que han hecho era empedrar una parte, ¿verdad? Angosta, por supuesto, que diera lugar nada más a pasar los barcos y la mercadería. De los 600.000 habitantes, 400.000 eran esclavos. Entonces, lo que tenemos que visualizarnos aquí, que esta iglesia, Pablo la establece, la funda, con, con la mayoría de gente, por decirlo así, obrera, eh, siervos, eran la mayoría, gente que estaba en la disposición de negocios, de comercio. Era, fue en su mayoría una iglesia gentil. Con esto quiero decir que la mayoría de los eh, congregantes eran griegos con una cultura muy fuerte helenística. Entonces, ¿qué ha pasado? Pablo pasó allí 18 meses llevando a la gente al Evangelio, ¿verdad? Y todos eran nuevos. Imagínate en aquella época, nadie sabía de Jesucristo. Pablo les descubre a Jesucristo, les hace ver las maravillas de Jesús, que Jesús es el Cristo prometido, el Mesías, y que había venido a morir por sus pecados, y que era Señor de todo. Jesús, imaginaos, recibir el mensaje de una personaje así. El mensaje penetraba por dos testimonios muy, muy fuertes. Primero, porque los apóstoles, si lo ves en el libro de los Hechos, predicaban todo lo de Cristo, pero sobre todo la resurrección. La resurrección era un tema central de todo lo que predicaban. Entonces, claro, dice, ¿cómo puede ser esto? Y Pablo les decía, claro que sí, yo lo vi con mis propios ojos cuando resucitó. Y además, él me estuvo enseñando por unos años todo lo que es el Evangelio. ¡Wow! Y yo doy testimonio de que sí resucitó. Y así como yo, muchos otros que se han esparcido por todos lados llevando el Evangelio. Y la gente creía. Era un factor importante, ¿verdad? Porque imagínate, creer que alguien había resucitado de la muerte y sobre todo que también proclamaba que ese era el Dios todopoderoso, el único Dios todopoderoso.
Y el otro factor influyente en todo esto del alcance misionero de Pablo estaba la cuestión de las manifestaciones del Espíritu Santo, que en aquel momento eran vitales para poder penetrar lugares que estaban oscuros, pero con las grandes maravillas de la predicación de la palabra, mas ellos miraban cómo los apóstoles, pues hacían milagros, hacían todo tipo de milagros, y miraban pues cómo este Dios se manifestaba, penetraban y penetraban, y mucha gente pues recibía a Jesucristo y se doblegaba a sus pies. Y es como un comenzar, quizás como la mayoría de nosotros, ¿no? No lo sé, porque para algunas personas el venir a Cristo conlleva un cambio radical, total, ¿verdad? De una impureza, de una inmoralidad a una piedad que es increíble, ¿no? Y se da en algunos lugares, pero en muchos el proceso de conocimiento de Cristo, de entender a Jesucristo, se da poco a poco, se va creciendo, se va madurando, se va entendiendo las cosas de Dios y a vivir de una manera diferente. Porque por lo general nosotros tendemos a actuar según nuestra naturaleza humana, pero en Cristo Jesús, que ahora tenemos el Espíritu, es posible ser diferente. Entonces el capítulo 3 de 1 Corintios comienza diciendo, y es que Pablo ha estado hablando, introduciéndoles de que son santos, de que son santificados, de que tienen todos los dones posibles y empieza a macacharles, ¿no? Ya les dijo que había escuchado que habían grupitos, que unos eran de Cefas, que otros de Pablo, ¿verdad? Que otros de Apolos, que otros, los más espirituales, decían, nosotros somos de Cristo. Y ahora, wow, les tira esto de repente, ¿no? Les dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Wow. Pablo utiliza esta metáfora de niños en Cristo para describir a los creyentes inmaduros, que a pesar de conocer a Jesús, todavía viven como si no tuvieran el Espíritu Santo. Viven su vida como el resto de la sociedad y no son guiados por el Espíritu. Hechos 5, 12 al 14 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa, y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernimiento del bien y el mal. Y esto habíamos visto que es sabiduría. O sea, ya como maduros, la persona mina, actúa, hace, pues con sabiduría, entendiendo cómo discernir entre el bien y el mal y tratando, buscando de no cometer tantos errores, de no cometer tantas torpezas, cosas que tal vez no quieres hacer, pero ¡pum!, los caes, ¿no? Quise mostrarles este cuadro de las señales de un creyente inmaduro. Y un creyente inmaduro se puede decir que es aquel que no tiene tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Se involucra muy poco en las actividades de la iglesia. Fácilmente se deja influenciar o engañar por falsas enseñanzas. Se queda estancado en el crecimiento de Cristo. Tiene un deseo limitado
de comunión con los hermanos. Por lo general, es una persona que se deja llevar por sus pasiones y ambiciones egoístas. Tiene mucha dificultad de arrepentirse y perdonar a los demás. De falta de compasión por los perdidos. No siente compasión por llevar el evangelio. No se ocupa de ayudar a los necesitados. No conoce mucho de Dios, de su carácter y de su voluntad. Tiene una vida llena de temor y ansiedad, falta de paz y sobre todo a veces con muchos estados depresivos. A menudo codicioso, jactancioso, orgulloso, manipulador. Tiene dificultades financieras continuas, es decir, vive bajo la carga de las deudas. Es un buscador de placeres, su vida marcada por la falta de disciplina. Tiene una victoria parcial del pecado, pero por lo general lo domina el pecado. Su vida de oración es casi inexistente, apática, y sobre todo no tiene tiempo para pasar con Dios, orando en su devocional, meditando. ¿Qué os parece? Podrían ustedes añadir tal vez algunas otras cuantas, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes, pues, situaciones en las que vivimos. Los cristianos maduros que tienen discernimiento, es decir, sabiduría espiritual, y los cristianos inmaduros todavía se comportan y piensan como lo hace el mundo, con pleitos, quejas, habladurías, disensiones, y se comportan como que no conocieran a Dios. En Efesios 4:12, 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Esto me recuerda otro pasaje y me recuerdo también de las playas, ¿no? Estaba hablando con el hermano Miguel de las playas allá en El Salvador y cómo son el mar cuando se pone muy fuerte, se ponen muchas olas de mar y hay muchas corrientes y hay que tener mucho cuidado porque si te metes y no sabes que hay corrientes diversas, pues la corriente más fuerte te pasa llevando. O si te tiras de frente, las, las olas del mar te dan vuelta y te revuelcan. Tú piensas que ahí quedaste, que no va a parar aquello, pero sí te arrastran todas esas corrientes. Y eso es también con nosotros, a veces con las enseñanzas, con las malas enseñanzas, con las enseñanzas, diría yo, torcidas, desviadas. Y eso, las personas que son inmaduras son presa fácil de las enseñanzas fáciles. Y sobre todo la gente que no conoce de Cristo. Si alguna persona que llega con enseñanzas piadosas, bonitas, pues crees que eso es. Cuando te das cuenta, has caído en un engaño. Así que dice pues, por estrategia de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Y ahí pues podría mencionar, y por qué no, a los mormones y a los testigos de Jehová. Y muchos más, ¿verdad? Y eso solo pues del versículo 1. Veamos qué más podemos aprender del versículo 2. Dice Pablo, os di de beber leche y no alimento sólido, porque no eras capaces, ni sois capaces ahora, porque aún sois carnales. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Pablo usa esta metáfora de la leche y el alimento sólido para ilustrar cómo, al enseñar a los corintios, él tuvo que comenzar con los principios básicos de la fe, puesto que ellos eran nuevos, no conocían nada acerca de Cristo y entonces no estaban preparados para recibir enseñanzas sólidas. Los compara con niños que necesitan leche, no como adultos que pueden digerir alimentos sólidos.
Esto nos hace ver la realidad de la presión y costumbres que nos rodean y dejarse seducir. Lo que toda persona madura debe de hacer es tomar posición de su nuevo ser. Lo que toda persona madura debe de hacer es tomar pues eso y hacer las cosas como Dios ordena. De otra manera, la inmadurez espiritual toma presidencia y nos hace comportar como si fuéramos impíos, no entendiendo las verdades de Dios. Y en ese sentido nosotros tenemos que saber masticar, asimilar nuestra nueva vida en Cristo según donde estemos, después de 6 meses, después de un año, 2 años. A lo mejor muchos de ustedes ya tienen muchos años en el Evangelio. Espero que tu crecimiento, de que cuando comenzaste a donde estás ahora, pues pueda ver para atrás y decir, wow, sí, he crecido en Cristo. O a lo mejor te puedes dar cuenta que a lo mejor pues estás estancado y tienes que recapacitar, ¿no? ¿Por qué? Así que un contraste con respecto a esto de la leche, que quise añadirlo, es lo que Pedro dice en su primera epístola, donde los cristianos son llamados a desear la leche espiritual pura. Pero eso, Pedro utiliza aquí el factor leche en otro sentido, no en el sentido de que la leche que es solo para los niños, es como desearlo porque tú quieres más verdad pura, quieres más cosas sólidas y la deseas como esa leche. No es que seas un bebé, sino que quieres cosas más fuertes en el Señor. Así que es diferente la aplicación de Pedro y recae pues en que debemos de desear las verdaderas verdades espirituales como un niño desea la leche para crecer en la salvación. Ese mismo deseo te llama a consumir una leche pura, es decir, profunda en Dios, como lo vimos en Hebreos que acabamos de leer, para no dejarnos persuadir, ¿verdad? Versículo 3. Entonces, ¿les ha llamado carnales o les ha llamado maduros? Pero ahora sigue más. Y solo está en el tercer versículo que encontramos esto. Porque dice, porque aún sois carnales. Imagínate que el pastor te escriba una carta y que te diga a ti, porque mira, todavía sois carnal. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¡Wow! Pablo expone el problema de los corintios, que estaban llenos de celos, disputas y divisiones. Estas actitudes revelan su inmadurez espiritual. Cuando hay peleas y desacuerdos dentro de una comunidad o iglesia, es una clara señal de que la persona no está siendo guiada por el Espíritu de Dios, sino por sus emociones y por los deseos humanos, por los deseos personales. Yo no sé si tú has vivido algunas problemáticas de iglesia, ¿no? Donde ha habido disputas por una cosa o por otra, acusaciones, falsos testimonios, desacuerdos, eh, problemas que surgen. Entre más pequeña la iglesia, hay más potencial de que los problemas salgan a flote con mayor ímpetu, pero suceden. Y hay que mantenernos en oración y pedirle al Señor que nos permita a nosotros dar ejemplo y no vernos involucrados en disputas y pleitos y celos que se dan. Podemos poner ejemplos, pero por respeto a la que iglesia, seguimos adelante.
Dice, dice en Gálatas 5, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, perdón, aquí está haciendo mucho frío, todavía, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué fuerte, ¿no? La implicación aquí es aquellos que practican tales cosas como que nunca hubiesen sido salvos, ¿verdad? Porque la evidencia que la carne tira para todas estas cosas puede hacer que a ti no te sientas identificado con todo esto, pues qué bueno, pero por lo menos con algo. Diría yo que con los enojos, de seguro que te identificas. Porque ¿quién no se enoja? Es bien fácil. Di que no te vas a enojar y casi al instante algo te va a pasar que te va a enojar. Ya sea en la carretera, ya sea en el trabajo, ya sea con los deportes, te vas a irritar. Pero es un movimiento natural de la carne. Pero para eso tenemos un abogado que tenemos que nosotros recurrir para que nos perdone nuestros pecados y que me los limpie de toda maldad. Pero aquel que no se arrepiente, que no, que no busca de confesar sus malas acciones, pues está propenso a que a vivir como carnal. Así que Pablo enumera estas obras de la carne, que incluyen celos, disensiones, y dice que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En Filipenses 2, Pablo nos muestra cómo debemos de comportarnos en humildad y servicio para con los demás, sin dejar lugar a la contención. Hay muchos hermanos que les encanta la pelea, ¿eh? Por todo te están llevando a la contraria. Yo no sé por tu país cuál es el género de la persona, ¿no? Pero hay gente impotente, gente que él tiene la razón de ser. Y como yo pienso, es así. Y el otro dice, no, yo creo que esto es así. Y boom, 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 boom. Yo ministré pues muchos años en España. Y allá cada persona, aún dentro de la familia, hay mucha discusión. Es curioso ir a comer, ¿no? Eh, a una familia, porque sucede que allá hay varios temas, pero entre los temas que más se hablan está el deporte, la política y las comidas son temas que se discuten mucho. Pero en una mesa puede haber un simpatizante de un equipo de fútbol, otro de otro equipo, otro de otro equipo, de otro equipo. Y en la mesa se sientan y empiezan a discutir. ¿Cuál equipo es el mejor? Así como yo discuto con mi hermano Carlos Martínez, ¿no? Él se piensa que el mejor equipo del mundo es el Saprissa. Yo le digo, hombre, ¿cómo puede ser eso? El mejor equipo del mundo es el Barcelona, ¿verdad? Y me tiene que dar la razón, pero no. Entonces empezamos a pelear y empezamos a pelear. Y al final no llegamos a ningún lado porque ninguno va a ceder y entramos en discusiones absurdas. Y eso sucede no solo con cosas de deportes de fuera, sino que con cosas de la iglesia, que no te gustan como cantan los del coro, que no te gustan las prédicas, que se hacen muy largas, que te aburren, que, que, la, que el lugar donde te sientas no se escucha muy bien. Bueno, excusas de todo, ¿no? Y eso no está bien, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que buscar
vivir en unidad, buscando la paz y la armonía cristiana en el Espíritu. Llegamos al capítulo 4, que dice, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¡Wow! Aquí Pablo destaca un ejemplo específico de división en la iglesia. Algunos decían ser seguidores de Pablo, mientras que otros seguían a Apolos. Esta división en torno a líderes humanos era una clara expresión de inmadurez. Pablo deja claro que no debemos dividirnos por preferencias humanas, porque todos somos servidores de Cristo. Por ejemplo, aquí en la iglesia, si predica un predicador, qué bueno quiero, hay un grupo de gente que le gusta. Luego predica otro predicador, sí, este no me gusta, que me gusta como el que te predica. Y cuando se anuncia que va a haber este predicador que va a llegar, sí, todo el mundo va. Y cuando predican que va y tal, que viene de tal lugar, no, ese no sirve, nadie va. Se hacen partidos de predicadores, ¿no? Y esto es lo que Pablo está queriéndoles hacer ver, que dice que hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza y vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en todos. Lo que Pablo pues está hablando aquí de que tenemos que nosotros buscar de una unidad en Cristo, enfatizando que todos debemos ser uno, independientemente de quién sea tu líder o mentor. Cuando permitimos que las preferencias personales por ciertos líderes o doctrinas dividan la iglesia, estamos mostrando inmadurez. La verdadera unidad viene de Cristo y nuestra lealtad debe ser hacia Él, no hacia los hombres o ministerios específicos. Hay personas que van a una iglesia porque ahí está predicando Julano de tal. Si ese Julano de tal se fuera, pues yo no sé qué haría la gente. Ya no van. Es como me pasó a mí una vez allá en España, ¿no? Eh, Eran los años 2000 por ahí. Y estaba llegando mucha inmigración de Sudamérica a Madrid. Llegaban de Ecuador, del Perú, llegaban de Colombia, pero a miles y miles. Y sucedió un factor muy, muy peculiar en las iglesias en Madrid. ¿Por qué? Porque por lo general las iglesias, un término medio, tenía pues entre de 40, 50 miembros, ¿no? 60 a lo mucho. ¿Y qué pasa? Empieza a llegar un montón de gente de todos estos países y buscaban pues iglesias, ¿no? Y recuerdo que de un domingo a otro mi iglesia se duplicó. Y yo pensé que, wow, esto va a estar bueno. Pero me preguntaron muchos de ellos que si les podía decir dónde estaba la iglesia de Marcos Vidal, porque conocían por sus canciones a Marcos Vidal. ¿Y qué pasó? Mira, la iglesia de Marcos Vidal, que tenía pues unos poquitos, de repente 1000, 2000, porque querían ir a ver a Marcos Vidal. O sea que la gente como que toma partido y eso está bien y está mal, porque realmente el que tiene que unirnos es Jesucristo, no la persona quien dice la palabra, porque muchos van a veces porque el predicador es más un contador de historias, un entretenedor, un motivador excelente y porque los hace reír, porque toda la prédica se la pasa riendo. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué buen predicador! Y es más que todo un show, porque lo que uno tiene que estar centrado es en cuanto la persona de Cristo es la que es exaltada.
no la persona que predica. Si la persona que predica pasa por desapercibido, amén, porque el que tiene que salir a relucir es Jesús. La gente tiene que postrarse y buscar de lo grande que es Jesús. La tarea de todo predicador es hacer ver lo grande que es Jesús y no nosotros. Que sí nos ha dado talentos y forma de decir las cosas, excelente, pero Cristo debería ser el centro en todo lo que hacemos. Así que Pablo responde a esta división de iglesias pues de esta manera, ¿no? Que tanto él como Apolos son solo servidores de Dios. Y así te deben de ver a ti como una sierva o como un siervo de Cristo Jesús. Porque nosotros somos instrumentos a través de los cuales las personas llegaron a creer para que la obra no es de ellos, sino de Dios. Cada uno recibió su tarea según la gracia y el propósito de Dios. Pablo habla de ser un ministro del nuevo pacto, o sea, un servidor en 2 Corintios, enfatizando que nuestra competencia no viene de nosotros, sino de Dios. Lo que tú haces, lo que yo hago, es de Dios, todo es de Dios. A Él deposítaselo todos los días. Toda la obra es fruto de su gracia y de su soberanía, no de nuestros méritos o habilidades. Esto nos debería de enseñar a ser humildes y agradecidos por el privilegio de servir a Dios. Así que si la gente te sigue a ti por tus habilidades, cuidado, cuidado, que no te sigan a ti, que sigan al Jesús que tú estás proclamando. Así que aquí el énfasis es de que a pesar del esfuerzo humano, es Dios quien da el crecimiento. Todo crecimiento lo da Dios. Tú y yo, lo único que podemos hacer es trabajar en lo que Dios nos ponga a hacer. Ahora, el resultado de eso, el producto de eso, lo va a dar Dios. No va a ser mis habilidades ni mi manipulación. Lo va a hacer Dios. ¿Por qué? Porque Juan 15:5 nos dice que separados de Él, nada podemos hacer. Esto enfatiza que nuestra eficiencia en el ministerio depende de Él. Y que y voy a decir, mira, si Él soy un inútil, pero en Él me hace útil para que su obra sea útil, pues gloria a Dios. Nuestra eficacia en el ministerio, pues, depende de Dios. Debemos recordar que todo crecimiento y éxito en el ministerio es obra de Dios. Somos solo instrumentos y nuestra dependencia de Él debe ser total y reconocer que es Dios quien da el fruto, ¿verdad? Y así pues seguir adelante. Pasamos de esta parte de maduros y maduros, carnales, espirituales, y vamos a tratar otro tema, que es cómo debe ser el fundamento, la base de toda iglesia. Y que en todo lo que nosotros hacemos nos espera el tribunal de Cristo. Espero que sepáis algo acerca de qué es el tribunal de Cristo. Vamos a ver de eso, un poquito de eso esta noche. Dice Pablo en el versículo 7 y 8. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa, conforme a su propio labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermanos, no importa lo que tú estás haciendo ahora mismo en la obra, en el ministerio. Dios te tiene un premio, una recompensa. Sé fiel en lo que haces. Cristo un día te va a remunerar. Y espero que cuando recibamos esos premios, lo que sea, coronas, nos demos cuenta que va a ser un halago poder darle de regreso esas cosas a Dios, así como lo hacía
uno de los ancianos allá en Apocalipsis, ¿no? Que tomaba su corona y se postraba ante Cristo Jesús y le daba de nuevo esa corona que tenía sobre sí. Que podamos nosotros tener pues premios, coronas, para prendárselas a Jesús de nuevo. Eso espero, pero vamos a ver de qué trata la cosa. El Salmo 127 dice, si el Señor no edifica la casa de Dios, en vano trabajan los que la edifican. Todas nuestras acciones en la obra de Dios dependen de su gracia y acción soberana. La obra de Dios es cooperativa, pero la recompensa será personal y justa, según lo que cada uno haya hecho. Porque todos nosotros, dice 2 Corintios 15, 5, porque todos nosotros debemos compadecer, o sea, presentarnos frente al tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado. Fíjate que esto es un juicio, no es de condenación, sino que, como dice ahí, es de remuneración. Será recompensado por sus hechos, estando en vida, pues, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Este juicio no tiene que ver con salvación, ¿eh? Nada que ver con salvación. Tiene que ver con premios que nosotros vamos a adquirir en el futuro por las cosas que hayamos hecho. Pablo nos recuerda que todos debemos presentarnos ante Cristo, ¿no? Para recibir premios según hayamos hecho en esta vida. Aunque la obra de Dios se realiza en equipo, la recompensa será personal. Esto nos desafía a trabajar diligentemente y fielmente en todo lo que Dios nos confía, sabiendo que Él es justo y dará a cada persona su merecida recompensa. Dice más adelante Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Qué hermoso, ¿no? Efesios dice, la iglesia es descrita como templo santo en el Señor, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra angular. También Juan 15 nos habla de que Él es la vid, nosotros los pámpanos. Así que somos parte de algo mucho más grande, una obra que está realizando Dios. Esto debe motivarnos a trabajar con dedicación, sabiendo que nuestra vida y nuestro trabajo no son en vano, pero son parte del gran plan de Dios para con su iglesia. Y sigue Pablo diciendo, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Si tenemos que Jesús es nuestro fundamento, Él fue el que afirmó, pues, ¿verdad? Que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice en Hechos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Es bellísimo nuestro Señor Jesús. Y sobre este fundamento alguien edifica, y fíjate, mira, aquí viene la cosa interesante. Dice, sobre el fundamento de Jesús, y esto es lo que pasa. Dice, alguno edifica ya sea oro, ya sea plata, piedras preciosas, pero puede ser que edifiques con material de madera, heno o hojarasca. ¿Qué pasa? Pablo usa una metáfora de los materiales, de estos materiales, para ilustrar cómo cada persona edifica sobre el fundamento de Cristo. Pero ahí no entra la carne o el espíritu, ¿eh? Vamos a ver. Hay materiales buenos, hay materiales malos. El tipo de material simboliza la calidad de la obra, del trabajo que tú estés haciendo, o del tipo de enseñanza que cada cristiano o líder en la iglesia esté edificando
sobre el fundamento de Cristo. Esta metáfora de los materiales que se utiliza para construir es similar a lo que dijo Jesús en Mateo 7, ¿no? Que dijo, donde compara a los que escuchan su palabra y los que practican con una persona que construye su casa sobre la roca, en contraste con los que construyen sobre la arena. Pero tú tienes que tener cuidado. ¿Cómo estás construyendo? ¿O sobre la roca o sobre la arena? ¿Cuál es el fundamento? ¿O qué tipo de cosas tú haces? Las obras que hacemos en el nombre de Cristo deben tener la calidad de la fidelidad a Él, como los materiales más preciosos. Construyamos con cuidado, basados en la palabra, para que nuestro trabajo sea firme y sea fructífero. Y esto es lo importante, fijaos aquí, porque la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si la obra de alguno sobre edifica permanece, recibirá con recompensa. Pero aquí en el versículo 15 también dice, si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Nada. Si bien el mismo será salvo. O sea que va a ser salvo chamuscado, ¿no? Aunque así, por fuego. Fijaos. Entonces, ¿qué tipo de obras tenemos? De madera, heno y hojarasca, eso se quema, ¿no? Las hojas se queman. El heno se quema. La madera se quema. Pero ojo, el oro, la plata, las piedras preciosas permanecen, se van. Que tus obras sean tales que son de metales preciosos, no de, no de hojarasca, ¿verdad? Porque aquí Pablo es donde, en 2 Corintios 5, donde toda obra será probada por fuego, simbolizando la purificación y evaluación de Dios. El fuego representa la prueba final de la calidad de las pruebas, de las obras, que será revelada y evaluada por su valor eterno. Lo que, se hace en fidelidad a Dios permanece, pero lo que se hace con motivos equivocados o sin base en la verdad de Cristo será consumido. Este versículo nos desafía a reflexionar sobre el propósito y las motivaciones de nuestras acciones. ¿Estamos construyendo para la eternidad? ¿O sobre qué queremos construir, no? La recompensa viene de la fidelidad y la calidad del trabajo realizado por el Señor. Nuestro trabajo para Dios tiene una recompensa eterna. Pero yo creo que se me viene a la mente, lo que marca la diferencia es esto. ¿Cuál es el motivo detrás que te motiva a ti para hacer cosas para Cristo? ¿No? Por ejemplo, cuando estaba en el seminario, hace unos cuantos años, nosotros teníamos la costumbre de salir a evangelizar, ¿verdad? Por las calles. Y, y todos éramos estudiantes. Pero la razón por la que íbamos a evangelizar era porque el que ganara más almas para Cristo, el maestro le daba 5 puntos más en la materia. Entonces nosotros íbamos a evangelizar para ganar más almas para Cristo, para ganarnos los 5 puntos más en la materia. ¡Wow! ¡Qué motivación, verdad! ¡Qué motivación! Mala. Y, y quizás hasta le torcíamos el brazo a la persona para que dijera que sí, ¿no? Porque queríamos ganarnos. ¿Cuál es la motivación por detrás de lo que hacemos? Espero que nuestras obras, yo espero que no se nos quemen, ¿no? No se nos quemen a todos ahí.
pero por lo menos Dios nos ha prometido salvación y vida eterna. Y Él va a hacer de que nuestra mente cambie por completo, ¿verdad? Para poder gozar de la eternidad y no pasarte toda la eternidad pegándote en el pecho o, o viviendo en vergüenza, ¿no? Pablo dice que de aquellos que, aunque creyentes, no edifican correctamente sobre el fundamento de Cristo, sus obras serán quemadas en el juicio. Pero aún así serán salvos, porque su salvación no depende de las obras, sino de la fe en Cristo. La salvación no se pierde, pero tus acciones serán vistas como vacías e infructuosas. Primera de Pedro, la fe se compara con el oro, que se refina con el fuego. La salvación está asegurada por la gracia de Dios y la fe en Jesús. Como enseña Efesios 2:8, ¿no? Que no, pero las obras, eso, Efesios 2:8 dice que somos salvos no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Pero las obras son probadas para determinar tus premios eternos. Aún así, las obras fallan. La salvación permanece segura para aquellos que están en Cristo. Nuestras obras no pueden salvarnos, pero deben reflejar nuestra fe genuina en Jesucristo. Y para terminar, la presencia del Espíritu Santo en todo esto, ¿no? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo afirma que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y que fuimos comprados con un precio. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es garantía de nuestra salvación y es el sello de la obra de Dios en nuestras vidas. Efesios dice, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es esencial recordar que estamos habitados por el Espíritu Santo. Esto debe llenarnos de una vida de santidad, pues no podemos tratar ligeramente nuestros cuerpos y nuestras acciones. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¡Wow! ¡Qué versículo más interesante!, ¿no? Pablo advierte que destruir o corromper el templo de Dios que somos nosotros es un pecado grave. Aquellos que atacan a la iglesia de Cristo, ya sea física o espiritualmente, enfrentarán el juicio de Dios, porque la iglesia está protegida por el Señor. Esta es una advertencia para aquellos que actúan contra la unidad y la pureza de la fe cristiana. Debemos tener gran respeto para la iglesia y la comunidad de creyentes, porque todos somos la morada de Dios. Esto debe llevarnos a evitar, pues, las divisiones, los chismorreos y todo tipo de destrucción espiritual que pueda dañar a la iglesia. Tenemos que cuidar de ella porque es templo del Espíritu Santo. Nosotros, como tales. La sabiduría de los hombres y la de Dios. Nosotros somos de Dios y Dios de nosotros. Que nadie os engañe. Si alguno de vosotros cree ser sabio según sus criterios en este mundo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en la astucia de ellos mismos. Aquí Pablo lo vemos regresando al tema de la sabiduría, del que vimos la semana pasada, de Sofía, ¿verdad? Porque es muy importante en todo esto. Hermanos, nosotros para caminar en nuestra vida cristiana espiritualmente necesitamos de la sabiduría de Dios. Es como necesitamos el pan diario de cada día. Es como que necesitamos agua todos los días. Así necesitamos sabiduría. Lo digo de nuevo en alguna
ocasión lo he mencionado. Santiago es claro cuando dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, la implicación ahí de ese sí es un ya que vosotros tenéis falta de sabiduría y decir, sí, Señor, a mí me hace falta sabiduría. Entonces dice Santiago, pídela a Dios y Él te la va a dar abundantemente, mucha. Es promesa de Dios. Así que la sabiduría de Dios a menudo parece es necia para con el mundo, pero es verdadera sabiduría. Pablo dice, la necesidad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. ¡Wow! La sabiduría de este mundo, que a menudo se basa en el orgullo y la autosuficiencia, no es capaz de comprender los planes divinos. Pablo cita el Salmo 94, que dice que Dios atrapa a los sabios en su propia astucia, como una forma irónica, ¿no? Santiago 3 también dice, compara la sabiduría mundana con la sabiduría terrenal, que es animal, que es diabólica. O sea, la forma en que el mundo hace las cosas, artimañas, engaños. El otro día, pues estaba yo buscando una manera de conseguir una medicina que tengo que tomar, y es muy carísima, y andaba buscando un lugar donde, donde comprarla, ¿no? Y entonces alguien me, oh, mira, llama a este teléfono, ahí te van a informar. Bueno, y llamé al teléfono y sí, nosotros le vamos a conseguir esa medicina a precio muy cómodo y ya empieza. Entonces, deme sus datos. Y dije, mira, no, yo mis datos no se los doy a cualquiera. Así que lo siento, siento mucho haber esta llamada, pero no, no, que sí, se lo conseguimos a mitad de precio. No, muchas gracias. Y digo, voy a colgar y colgué. Hay que, hoy este mundo te quiere vender, como dicen por ahí, gato por liebre, ¿no? Y sí que hay que tener mucho cuidado. Así que es terrenal, la sabiduría animal y diabólica. Así que reflexionemos sobre la fuente de la sabiduría. ¿Dónde buscamos entendimiento? El mundo nos ofrece muchas respuestas, pero a menudo está lejos de la verdad de Dios. Es como un hermano me decía, ya no puedo seguir trabajando en mi trabajo. ¿Y qué es lo que haces? Soy vendedor, pero es que me están enseñando a mentir para poder vender. Y no puedo. Y lo dejó. El Señor conoce pues los pensamientos de los sabios que son vanos. Pablo cita nuevamente el Salmo 94, enfatizando que Dios conoce los pensamientos de aquellos que piensan que son sabios, pero en realidad son vacíos. El Señor, siendo omnisciente, sabe que las ideas y los planes del hombre que no están en línea con su verdad. Jeremías dice, yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo la mente. Esto significa que aunque el hombre puede engañar a otros e incluso a sí mismo, Dios conoce la verdadera naturaleza de los pensamientos e intenciones. Y aquí quiero añadir algo más. Muchos cristianos se creen que pueden ser más listos que Dios. ¿Eh? Digamos, algunos cristianos se creen que pueden ser más listos que Dios. Como hicieron una artimañita de algo por ahí y no les pasó nada, pues ni se dio cuenta Dios. De verdad que nos engañamos y nos engañamos. Dios no puede ser burlado. De verdad que no. Así que en todo esto, pues tenemos que pensar cuál es la motivación con que yo hago las cosas. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo vuestro, ya sea Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros en Cristo Jesús, Dios. La iglesia, pues, no debe dejarse influenciar por personas. Nunca tome partido
ay, que este es mi pastor, ay, que este es mi consejero, ay, que esta es mi líder. Todos somos de Dios, todos somos de Dios. Y debemos entender que todo viene de Él y que son para Él. Ningún creyente está por encima de otro. La iglesia no pertenece a ningún líder humano, sino a Cristo. Y todo lo que es bueno en nosotros viene de Él. Es fácil caer en la tentación de exaltar a líderes, mentores o personas que nos influyen. Pero Pablo nos recuerda que todo lo que tenemos es de Dios y la gloria debe ser para Él. Y voy terminando aquí donde dice en Juan 17:10, todo lo que es mío es tuyo y todo lo que es tuyo es mío. Es lo que le dice, está hablando Jesús con el Señor, ¿no? Y la unidad del Padre y el Hijo se refleja en la unión de los creyentes tiene con Cristo. Nosotros somos de Cristo y Él es nuestro. Esto nos da una seguridad e identidad inquebrantables. Estamos viviendo a la altura de esta identidad. ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? ¿Nuestra sabiduría viene de Dios o del mundo? ¿Estamos siendo fieles al edificar nuestras vidas sobre el fundamento de Cristo? Busquemos una vida de humildad, gratitud y santidad, reflejando el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Que así sea. Amén y amén. Wow, terminamos, hermanos. Casi justo a tiempo. Así que es hora de abrir los micrófonos. Quiero que compartan qué les ha parecido. Sí, primero tenemos a una persona de 5E. ¿Qué nos dice 5E? Amén, hermano. Sí, me gustaría compartir dos puntos. Bueno, uno sobre los maduros y los inmaduros y también algo sobre la sabiduría. Sí, pero no te Eh, tardes mucho. algunas diferencias, digamos, entre hermanos maduros y otros inmaduros. Pienso que el inmaduro a veces reacciona de inmediato. El maduro discierne. El inmaduro vive por impulsos. El maduro vive guiado por el Espíritu Santo. El inmaduro busca ser servido, mientras que el maduro sirve con humildad. Y sobre la sabiduría, hermanos, Pablo enseña que la sabiduría del mundo, basada en orgullo y autosuficiencia, es necedad, perdón, necedad delante de Dios. El que se cree sabio debe reconocer su necesidad de Dios para llegar a ser verdaderamente sabio. Dios conoce los pensamientos humanos y sabe que sin Él son vacíos. Por eso no debemos de confiar en ideas humanas ni exaltarnos en líderes, porque todo lo que tenemos, sea la vida, la muerte, lo presente y lo porvenir, es nuestro en Cristo. Nosotros Amén. pertenecemos a Dios y dependemos solo de Él. Nuestra identidad nos llama a vivir a la humildad, con humildad, dependencia de Dios y sabiduría que viene de su palabra y no del mundo. Y hay un versículo que quiero compartir, que es Mateo 23:12, que dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Eso era todo. Muchas gracias. Muy buenas comparaciones entre el inmaduro y el maduro. Gracias, Roberto, por tu participación. Paola, ¿cómo está? ¿Cómo están Acá las cosas estamos. allá por Argentina? Y aquí está como que va a llover o no va a llover. Bueno, en Buenos Aires está llovinando Chuvisnando. en algunos sectores. O sea que De ya aquí donde van yo vivo, que es en San Diego del Estero, está como que quiere llover y no. y no. Está el Pero tiempo raro. ya está terminando el verano, ¿no? Sí, 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 ya vamos a Ya entrar en llega otoño, el cambia, otoño, todo cambia las viene hojas, el frío. el frío, y nosotros estamos saliendo, queriendo salir Ajá, del frío, y que no sí. logramos salir del frío. Pero cuéntanos, Bueno, sí, es que aquí con lo que ha dicho el hermano Roberto, este, voy, quiero resaltar que es bueno cuando somos colaboradores de Cristo. Eso es lo que más me ha llamado la atención, cuando somos colaboradores y cuando estamos activos, cuando empezamos a servir, ya sea de obrero, diaconado, en la intercesión, en la prédica, en ayudar al ujú, hermano que recién está empezando.
Y eso me traía en mente cuando sabía servir. Y, y estoy como que quiero volver a servir, pero me quería enfocar en que es bueno cuando somos colaboradores activos y cuando buscamos la sabiduría en Dios para, para contribuir que como hermanos estemos unidos y los hermanos maduros nos unamos y oremos por los que están inmaduros para Sí. que para, para, para lo que yo he entendido es lo que Pablo nos está diciendo, que si trabajamos en conjuntos, nuestros hermanos inmaduros van a empezar a colaborar en el cuerpo de Cristo. Lo que, lo Ujú, que sí, estoy en la eso. iglesia cuando asistimos, porque por ahí he visto, yo voy, yo no estoy sirviendo ahora en la iglesia, pero cuando voy, me siento y es como que mi oído se activa y empiezo a orar. Ahí sentadita, calladita, Ujú. empiezo a orar y le pido a Dios que me dé sabiduría para acompañarlos a los que están murmurando, ¿verdad? Sí, Algo que, se da en Señor, todos lados, se digo da en yo, todos. sí, le digo, Sí, Señor, dame sabiduría para orar por ellos. así Y le es. pedí a Dios que me enseñe a, a orar por ellos. Y esta palabra me ha traído eso, pero me enfoco más este, que hay que buscar siempre en Dios. Y lo que más me ha llamado la atención es Mm, que debo dejar a Dios que ministre en mi corazón ya. para ser una buena colaboradora de Cristo. Sí, 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 claro que sí, es muy necesario porque eso lo que has compartido me hace pensar que también tenemos que predicar con el ejemplo, ¿no? Muchas de las Amén. personas que están en condiciones un poco así inmaduras necesitan ver buenos ejemplos, porque es lo primero que te echan en la cara. No, mira que cómo se comportan o cómo hacen las cosas o cómo son de hipócritas. Por un lado una cosa y por otro la otra. Hay tantas disensiones. Y es por eso que, Señor, ayúdame a ser un buen reflejo tuyo, ¿no? Que pueda reflejar tu amor, tu entendimiento. Y eso, dos cosas. De nuevo, aprendamos a pedir sabiduría a Dios en todo. Señor, dame cómo actuar, cómo discernir todo esto. Lo otro que quería añadir, lo que he dicho de ser colaboradores de Dios, eso es una cosa muy interesante, porque sabes que Dios nos pone en su nivel. Un colaborador es que estamos de codo a codo trabajando. No es que uno es Amén. más allá o más acá, de codo a codo con Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué ejemplo! Así tenemos nosotros que portarnos con aquellos a nuestro alrededor, ¿verdad? No sentirnos superiores, sino que atrás, ¿verdad? ¿Te parece? Amén. Amén. Pues nada, ¿alguna otra persona que quisiera compartir algo? Además de Roberto y de Paola, alguien por otro lado, de otro país, de los Yo, dos. pastor, Adelante, Mayela. ¿cómo está, pastor? Muy bien. Aquí, Pastor, eso es de lo que usted habló, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Sinceramente, hay que estar muy maduramente espiritualmente, en el sentido, digamos que, digamos, el liderazgo más que todo, y también otras personas, pero yo pienso que en el liderazgo, pues, uno le da la honra y la gloria a Dios primero, ¿verdad? Que es lo importante, porque usted es un utensilio para servirle al Señor. ujú, Entonces, yo pienso que a veces, tal vez hay hermanos que predican y, y tal vez comienzan a decir, vio, cómo el Espíritu Santo me utilizó, vio que unción, que esto y que el otro, que aquí, que allá. sí,
yo pienso, ¿verdad? A veces yo le pido sabiduría a Dios porque yo me pongo a pensar, eso, digamos, el trabajo es de Dios, uno es simplemente un instrumento, que un Ujú. vaso que uno se dispone para que el Espíritu Santo actúe y se manifieste con su pueblo. Pero Así a es. mí esas cosas a mí me chocan, le voy a ser sincera, no soy Sí, sí. hipócrita. Entonces, ¿por qué? Porque la humildad ante todo, ¿verdad? Y toda la Ujú. honra y la gloria es para el Señor. Nadie que se gloríe, ¿verdad? Porque Sí. Dios, en su inmenso amor y misericordia, Él nos da para poder administrar a su pueblo y que todos necesitamos, ¿verdad? Tanto uno también que uno necesita. Pero Ujú. también se está viendo que a veces hay hermanos inmaduros en todo sentido, que se retiran, digamos, de los caminos, se salen, como usted había dicho ahora, de tal Mm. vez se hacen como cristianos cristales, digamos, una discusión, que digamos está metidos en el Sí, liderazgo y que le digan, vea, fulana, tiene que mejorar esto o algo, entonces ya la persona se siente dolida, se siente herida, entonces deja todos los ministerios votados y dijo, me voy y me voy. Como ando a entender, sin mí no puede, pero la obra de Dios continúa. La obra de Dios sí. no se va a detener porque un siervo, un líder, se va. Siempre Dios va a tener control de su pueblo y de verdaderamente de la obra de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Y uno tiene que orar por esos hermanos, pues que lleguen al entendimiento, al razonamiento de que verdaderamente Dios, uno le Mm. trabaja a Dios con excelencia y usted le está trabajando a Dios, no al humano. Aparte de que Malo, si usted mano. renuncia a los ministerios que tal vez usted se comprometió con el Señor, y todo Sí. lo dejó botado. Entonces yo pienso que también hay que orar mucho porque eso también está pasando en la mayoría de las iglesias, pastor. Mm. Sí, sí, sí sucede por cosas de pura carne, es pura carnalidad. Y eso pues es por reflejo de que las como iglesias no se está orando como se debe de orar, no se está ahondando en la palabra. Para mí todo lo que hagamos busca de que el centro, de que el exaltado sea Jesús, 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 y mantener ese tipo de coherencia en las cosas, ¿no? Porque mucha gente, eh, todo va a criticar algo, siempre critican algo, que porque, o si no, se sienten como que no se incluyen. Y no es así. Uno hay que servir en lo que sea poco o mucho, y porque hay mucha vanidad, ¿sí? Sí, alguien quería decir algo. Mayela, y pues por Costa Rica, o por El Salvador, o por México, pues uno de los problemas que en todos lados, el chismorreo, el chismorreo es, está ahí, es casi inevitable. Y a veces dicen que las mujeres son las más chismorrosas, ¿no? Pero yo no lo creo. Yo creo que a veces también los hombres son mucho más chismorrosos que las mujeres, ¿eh? De verdad que sí. Pero bueno, son cosas que la gente dice, ¿no? Sí, Porque pastor, que Dios nos ayude, ¿verdad? que Dios Para nos poder ayude. seguir orando con el liderazgo y con todas las personas, ¿verdad, pastor? Sí, Mayela, porque ya te digo, en el liderazgo yo lo que veo es, se dan envidias, fíjate, envidias o prepotencias o enaltecimientos. Yo digo, no debería de ser así, pero bueno, como decían allá cuando en España, por ser un país católico, en teoría dicen que el Señor nos encuentre persinados. Quiere decir que el Señor, cuando venga el Señor, que nos encuentre bien, ¿no? Eh, me gustaba ese dicho, porque tiene mucho que decir, ¿no? Que cuando Cristo venga, que nos encuentre bien, que nos encuentre persinados. Así que Sí, todo sí, mi bien, abuelita lo decía, mi abuelita ¿verdad? lo decía, Oh, fíjate, tu abuelita lo decía. Si es sí, que voy porque por... decía que, hija, que Dios nos agarre confesados, me decía. Eso sí que es una cosa.
Qué cosa, ¿no? Dime, Paul, ¿ibas a decir algo? Abre el micrófono si quieres. Tienes el micrófono cerrado, Paul. Si es que ibas a decir algo, si no, pues a lo No iba mejor. a decir eso, confesado, que nos encuentre Dios como Hermano sus... pastor, Sí, sería añadir acerca de estamos hablando de los inmaduros, sí, orar por los inmaduros y luego ir a visitarlos, apoyarlos a que se restauren a la casa del Señor, porque todos en toda iglesia hay hay hermanos de- inmaduros, hermanos, sí, nosotros como estamos recibiendo el material, o sea, el estudio, hermanos, hay que hacer ese reto maravilloso. Amén, Señor los bendiga. gracias por compartir. Muy bien, pues nada, ¿alguien más antes de terminar? Otra persona que no se quede por ahí, si no, pues le pasamos el micrófono a Roberto para que nos indique Y a para ver, terminar la clase. sí, no, no tenemos ninguna pregunta tampoco en el chat. Sí, bueno, Sí, hermano, yo le- quisiera, Hola, Carmen, sí, dinos. hermano, buenas noches. Buenas Yo, noches. para mí el servirle a Dios es un gran privilegio, es algo hermoso servirle a Dios en lo que podamos servirle y tener un corazón humilde para Él. Como decía la hermana, nos pueden poner a barrer o no sé, cualquier Sí. cosa, pero hacerlo siempre como para Dios. Ujú. Y pues porque es un gran privilegio poderle servir. Bueno, a mí me gusta mucho servir en la iglesia donde estamos y para mí pues es eso, un privilegio y tener un corazón humilde porque sabemos que es para Dios y para los hermanos también. Amén, así es. Dar bien el ejemplo. Gracias, Carmen, por compartir. Excelente. ¿Alguna otra persona? Sarai, ya días que no escucho de ti. Me gustaría escuchar. ¿Qué te ha parecido? Perdona que te llame así, pero sé que antes siempre participabas con algo y eran muy buenas aportaciones. Hola a todos, buenas noches, hermano. Sí, ya tenía tiempo, ¿verdad? Sí, y hace falta, pero qué gusto saber que estás por ahí. Sí, bueno, es porque he estado reflexionando mucho sobre estas lecciones y me acuerdo de cómo en el Antiguo Testamento Dios apartaba a los levitas, a la tribu de Leví para servir Ujú. y era únicamente una tribu y era únicamente de Israel. Y ahora por gracia y por misericordia Dios, si nosotros, para aquellos que le reciban, podemos servirle. Dios ha escogido de entre todas las naciones, Ah, de entre todos los pueblos y lenguas y naciones, para sí, servir y edificarnos. qué tema más precioso el que acabas de sacar a relucir, Sarai, porque la verdad es que en el Nuevo Testamento se nos describe a nosotros como pueblo santo, sacerdocio real para Dios en Primera de Pedro. Y esa es una identidad bastante, pues, fuerte, ¿no? Porque si en el Antiguo Testamento solo una tribu específica eran designados sacerdotes, a nosotros también se nos llama, a todos. ¿Por qué? Porque podemos ofrecerle a Dios nuestro sacrificio de palabras, de alabanza, de adoración, porque podemos rendirle ante Él toda nuestra pasión para poderle servir y porque todos tenemos acceso directo al Señor, ya no como antes, sino que todos podemos llegar ante Él. Y qué privilegio más grande, ¿no? Imagínate, Paola nos llama como colaboradores y ahora tú sacas a relucir el tema de que somos pues sacerdocios ante Cristo Jesús para poderle servir. Temas preciosos. Pues muchísimas gracias por compartir, hombre. Sabes que cada vez que se comparte algo, se ahonda
más en lo que Dios quiere para con nosotros, que nos sirva para poder servir con mayor actitud. De nuevo les digo, pidan a Dios sabiduría, sabiduría todos los días, constantemente, para poder actuar y servir a los demás como Dios quiere que les sirvamos. Amén. Así que creo que hay alguien más, si no, pues Paola nos va a despedir en oración, me parece. Amén. Padre amado, Señor de los cielos, santo y bendito es tu nombre. Señor Jesús, te damos gracias por ser el fundamento, Señor, porque seas tú el fundamento de nuestras vidas, Señor. Danos sabiduría, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente y de dejar de lado, Señor, la inmadurez, Señor. Padre Santo, enséñanos, Señor, a centrarnos, Señor, en tu sabiduría, Señor, porque tu sabiduría, Padre Santo, Señor, es de excelencia, Señor, y nos guía, Señor, a dejar, Señor, todo el hombre viejo, Señor. Padre Dios mío, Señor de los cielos, Señor, enséñanos cada día a través de esta palabra, Señor, a edificar nuestra vida sobre Cristo. Señor, Padre Santo, Señor de los cielos, danos un corazón, Señor, un corazón humilde, Señor, para seguir, Padre Santo, Señor de los cielos, Señor, Padre Santo, contribuyendo, Señor, a la unidad de nuestra iglesia en la cual asistimos, Señor, y que cada día, Señor, busquemos tu sabiduría en tu gloria, Señor, y en tu gloria, Señor, todo lo que hagamos, Señor, sea para tu nombre, Señor, para exaltar tu nombre, Señor, para exaltar tu poder y tu gloria, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Paola.